No sigas esperando una señal. No pidas permiso. Si estás aquí es porque ya sentiste el desgaste, la manipulación, la indiferencia disfrazada de costumbre. Hoy no vienes a entenderlos, vienes a recuperar el control. Este no es un llamado suave, es un corte limpio. Bórralos en silencio y observa lo que ocurre cuando tu ausencia rompe la comodidad que tenían contigo. No expliques, no avises, no justifiques. El verdadero impacto no viene del ruido, viene del vacío. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es para agradar, es para liberar. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy me libero sin ruido. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Desaparecer sin ruido es la forma más alta de elegirte. Borrar en silencio no es un acto de frialdad, es un acto de claridad. Es un acto de claridad. Es el momento en que decides dejar de estar disponible para aquello que te rompe por dentro. No desapareces para que te busquen, desapareces para volver a encontrarte. Cuando eliges retirarte sin ruido, sin discursos, sin advertencias, estás diciendo algo muy poderoso: mi paz vale más que esta dinámica. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que alejarnos sin explicación es inmaduro, que debemos justificar cada límite, que retirarnos sin avisar es egoísta. Pero la verdad es otra. Explicar demasiado suele ser una forma de seguir atados. Cada palabra extra es una puerta abierta a la manipulación, al desgaste, al intento constante de ser comprendido por quien no quiere entenderte. Borrar en silencio es cerrar esa puerta con dignidad. El silencio no nace del rencor, nace cuando el cuerpo ya no puede sostener más tensión emocional. Nace cuando la mente se cansa de repetir las mismas conversaciones, los mismos conflictos, las mismas decepciones. Desaparecer sin ruido es escuchar esa señal interna que dice: hasta aquí. No para castigar al otro, sino para salvarte a ti. Cuando reduces el contacto sin anunciarlo, algo profundo ocurre. Tu energía deja de filtrarse hacia lugares que no la cuidan. Empiezas a notar que duermes mejor, que respiras distinto, que tu mente deja de anticipar mensajes, reacciones, explicaciones. El silencio ordena lo que el ruido mantenía en caos, y en ese orden interno aparece una nueva forma de respeto hacia ti mismo. El estoicismo enseña que la paz surge al retirar la atención de lo que no controlas, conservar la energía interior y elegir con conciencia dónde inviertes tu mente, tu tiempo y tu presencia emocional. Borrar en silencio también es una forma de decir no sin pronunciar la palabra. Es un límite elegante, firme, innegociable. No necesita dramatismo porque no busca validación. Cuando ya no anuncias tus decisiones, es porque confías en ellas, y esa confianza transforma tu autoestima de raíz. Dejas de preguntarte si hiciste lo correcto y empiezas a sentirlo en el cuerpo. Muchas veces seguimos disponibles por miedo, miedo a decepcionar, a quedar como el malo, a ser malinterpretados, pero ese miedo tiene un costo enorme: tu energía vital. El silencio te devuelve esa energía. Al desaparecer sin ruido, rompes el patrón de sobreexplicarte y empiezas a actuar desde la autoelección. Ya no te mueves por culpa, te mueves por coherencia. Enfocarte en ti no requiere anuncios, requiere decisión. Mientras otros esperan una reacción tuya, tú estás reconstruyéndote en privado. Mientras alguien intenta entender tu ausencia, tú estás entendiendo por fin tus límites. Esa asimetría es poderosa, no porque quieras dominar al otro, sino porque dejaste de abandonarte. El amor propio no siempre se ve como discursos motivacionales o grandes gestos. A veces se ve como un silencio prolongado, como un mensaje no enviado, como una puerta que ya no se abre. Borrar en silencio es un acto íntimo de lealtad contigo. Nadie tiene que aplaudirlo. Nadie tiene que entenderlo. Basta con que tú sientas el alivio. Con el tiempo,
Esa decisión silenciosa fortalece tu identidad. Empiezas a confiar más en tu intuición y menos en la aprobación externa. Tu autoestima deja de depender de la respuesta de otros y empieza a sostenerse desde dentro. Y cuando eso ocurre, algo cambia en tu presencia. Te vuelves más estable, más selectivo, más consciente. Elegirte a ti mismo no siempre es visible, pero siempre es transformador. Borrar en silencio no te hace débil, te hace responsable de tu bienestar. Es entender que no todo merece una explicación y que no toda ausencia es una pérdida. Algunas ausencias son una recuperación. Recuperas tu energía, tu centro, tu dignidad emocional, y desde ahí empiezas a construir relaciones y decisiones que ya no te vacían, sino que te sostienen. Número 2. Cuando no reaccionas, el juego emocional se rompe. Hay personas que no buscan diálogo, buscan reacción. No quieren resolver, quieren activar una respuesta emocional para sentirse vivos, para sentirse en control. Cuando entiendes esto, algo cambia en ti. Dejas de tomarlo como algo personal y empiezas a verlo como un mecanismo. Y todo mecanismo se debilita cuando no recibe lo que necesita para funcionar. El silencio es incómodo para quien vive del conflicto, porque el conflicto necesita fricción, necesita palabras, necesita emoción. Sin eso, se apaga. Cuando no respondes, no discutes y no justificas, rompes el ciclo. La otra persona se queda sola con su propio ruido interno. Y ahí es donde pierde poder, porque ya no puede dirigir tu energía. Muchos caen en la trampa de explicar una y otra vez, creyendo que así aclararán las cosas. Pero con alguien que se alimenta del caos, cada explicación es gasolina. Cada mensaje es una oportunidad para volver a manipular la situación. El silencio, en cambio, corta la cadena. No por orgullo, sino por lucidez. Cuando decides no reaccionar, al principio incomoda. Tu mente quiere responder, defenderse, aclarar. Pero si resistes ese impulso, descubres algo importante. No todo merece tu atención. No todo conflicto es real. Algunos solo existen porque alguien necesita validarse a través de tu reacción. Al negarles eso, recuperas control interno. El silencio no es pasividad, es observación. Empiezas a mirar desde fuera, ves patrones, repeticiones, provocaciones predecibles, y al verlas, dejan de atraparte. La claridad mental aparece cuando sales del juego emocional. Ya no estás dentro del conflicto, estás por encima de él. El estoicismo enseña que la libertad nace al dominar la reacción interna, aceptar lo que no depende de ti y retirar la atención del caos ajeno para conservar la calma y la razón. Quien vive del conflicto suele intensificar su conducta cuando no obtiene respuesta. Puede provocar más, insistir más, exagerar más. Eso es una señal clara de que el silencio está funcionando. No porque el otro sufra, sino porque el mecanismo quedó expuesto. Tú no haces nada, pero todo se revela. Observar sin involucrarte emocionalmente es una habilidad que se entrena. Implica respirar antes de responder, dejar pasar el impulso inicial, permitir que la emoción se disuelva sola. Con el tiempo, ese espacio entre estímulo y respuesta se vuelve más amplio. Y en ese espacio aparece la elección consciente. Cuando no reaccionas, tu cuerpo también cambia. Se reduce la tensión, baja la activación constante. La mente deja de anticipar conflictos. Empiezas a sentir una calma que antes parecía imposible. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás disponible para el desorden emocional de otros. El silencio también devuelve responsabilidad. Cuando no respondes, el otro se ve obligado a hacerse cargo de su propia emoción. Ya no puede descargarse en ti, ya no puede culparte por cómo se siente. Ese límite invisible es profundamente transformador. No necesita palabras, se siente. Reducir el conflicto externo trae claridad interna.
Al no estar atrapado en discusiones innecesarias, tu mente recupera foco. Piensas mejor, decides mejor, actúas con más precisión. La energía que antes se iba en peleas ahora se invierte en tu crecimiento, en tu estabilidad, en tu propósito. No se trata de ganar, se trata de no perderte. Cada vez que eliges el silencio ante la provocación, eliges tu equilibrio. No estás huyendo, estás priorizando. No estás ignorando, estás discerniendo. Esa diferencia lo cambia todo. Con el tiempo, las personas que viven del conflicto se alejan solas. No porque las rechaces, sino porque ya no encuentran alimento en ti. Y las que se quedan son aquellas capaces de comunicarse sin manipular, sin provocar, sin desgastar. El silencio actúa como un filtro natural. Desarmar el conflicto no requiere confrontación, requiere firmeza interna. Cuando no reaccionas, envías un mensaje claro sin decir una sola palabra. No participo en esto. Y ese mensaje, repetido con coherencia, construye respeto, calma y una claridad mental que nadie puede quitarte. Número 3. Callar a tiempo es el primer acto de verdadero. Poder callar no significa rendirse. Significa dejar de explicar tu valor a quien ya decidió no verlo. Cuando eliges el silencio, rompes el hábito de reaccionar por impulso y empiezas a responder desde la conciencia. En ese espacio donde no dices nada, recuperas algo esencial, tu energía. La mayoría pierde poder intentando convencer, justificarse o defenderse ante quien no escucha. El silencio corta esa fuga invisible y te devuelve a ti. Hay momentos en los que hablar solo prolonga el desgaste. Cada palabra innecesaria es una cuerda más que te ata a discusiones estériles, a dinámicas donde siempre terminas drenado. El silencio consciente no es pasividad, es dirección, es elegir no entrar en batallas que no conducen a nada. Cuando no reaccionas, obligas al entorno a enfrentarse a su propio ruido. Ahí empieza el verdadero cambio. El silencio también es un límite que no necesita explicación ni dramatismo. Cuando dejas de responder, dejas claro que tu paz no está en negociación. No se trata de castigar a nadie, sino de proteger tu centro. Muchas personas confunden el autocontrol con frialdad, porque están acostumbradas a medir el valor a través de la reacción emocional. Pero la firmeza real es tranquila, estable y silenciosa. Al dejar de explicar tus decisiones, empiezas a respetarte. Cada justificación innecesaria es una forma sutil de pedir permiso. El silencio, en cambio, afirma que confías en tu criterio. Afirma que no necesitas aprobación constante. Afirma que entiendes que no todos merecen acceso a tu mundo interno. Esa comprensión transforma la forma en que caminas, hablas y eliges. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene respuesta, se rompe el guión. La provocación vive de la reacción. Sin ella, pierde fuerza. El silencio se convierte entonces en un espejo incómodo donde el otro se enfrenta a sí mismo. Tú no haces nada, pero todo cambia. Esa es la paradoja del poder silencioso. Actúa sin moverse. Con el tiempo, el silencio ordena la mente. Al no reaccionar, tus pensamientos se desaceleran, tus emociones se estabilizan y tu cuerpo deja de vivir en alerta constante. Empiezas a escuchar con claridad lo que antes quedaba ahogado por el ruido. Decides mejor, duermes mejor, te vuelves más preciso con tus palabras, porque ya no hablas desde la herida, sino desde la intención. El estoicismo enseña que el poder real nace al gobernar las reacciones internas, aceptar lo inevitable y actuar con virtud, usando el silencio como herramienta consciente de autodominio y libertad. Elegir el silencio no es huir, es avanzar con inteligencia emocional. Es entender que no todas las batallas se ganan enfrentándolas. Algunas se ganan retirando la atención. Cuando ya no entregas explicaciones a quien no las merece, recuperas dignidad.
Y cuando recuperas dignidad, recuperas dirección. El silencio se convierte entonces en una declaración interna. Aquí mando yo. El verdadero dominio comienza cuando comprendes que no debes estar disponible para todo ni para todos. Tu atención es limitada y valiosa. Al administrarla con silencio, seleccionas dónde creces y dónde no. Dejas de ser reactivo y te vuelves intencional. Esa intención se percibe. Cambia tu postura, tu presencia y la manera en que otros te tratan. No porque busques imponerte, sino porque ya no te diluyes intentando agradar. Cuando el silencio se vuelve hábito, tu identidad se fortalece. Ya no reaccionas desde la carencia, sino desde la elección. Aprendes que tu valor no depende de ser entendido por todos, sino de ser coherente contigo. En esa coherencia aparece la calma profunda. Una calma que no necesita demostrarse, una calma que no se negocia. Desde ahí, cada palabra que pronuncias pesa más, porque nace del control y no de la urgencia. Y cuando hablas menos, tu presencia empieza a decirlo todo. Así, el silencio deja de ser ausencia y se vuelve estructura interna, un espacio firme desde el cual decides, actúas y construyes una vida guiada por respeto, claridad y autocontrol consciente. Número 4. Dominar tu impulso. Vale más que ganar una discusión. No reaccionar no es quedarte quieto por miedo, es quedarte firme por decisión. Es sentir el impulso subir por el cuerpo, la emoción pedir salida inmediata, y aún así elegir no obedecerla. En ese instante ocurre algo crucial. Dejas de ser esclavo del estímulo y te conviertes en dueño de tu respuesta. Ahí comienza el dominio real. La mayoría cree que controlar es imponer, responder rápido, marcar territorio. Pero ese tipo de control es frágil, depende de otros y se rompe ante cualquier provocación. El control interno, en cambio, no necesita demostrarse. Se construye cuando decides no explotar, no justificarte, no reaccionar desde la herida. Cada vez que eliges el silencio consciente, entrenas tu carácter. La reacción emocional suele nacer del ego herido, de la necesidad de defender una imagen, de no quedar mal, de ganar una discusión que en el fondo no importa. Cuando reaccionas sin pensar, entregas tu poder al exterior. Permites que otros decidan tu estado emocional. No reaccionar es recuperar ese poder sin confrontar. Respirar antes de responder parece simple, pero es una de las acciones más profundas que existen. En ese pequeño espacio, la emoción empieza a perder fuerza. El cuerpo deja de estar en alerta, la mente se despeja y aparece la opción de elegir. No se trata de reprimir, se trata de gobernar. La emoción sigue ahí, pero ya no dirige. El estoicismo enseña que la libertad surge al distinguir lo que depende de ti, aceptar lo que no controlas y actuar desde la razón, usando la pausa y el silencio como herramientas para mantener estabilidad interior y fortaleza moral. Cuando tomas distancia, empiezas a observarte. Ves cómo antes reaccionabas automáticamente, cómo ciertas palabras o actitudes activaban siempre el mismo patrón. Al no reaccionar, rompes ese ciclo, y al romperlo, algo cambia profundamente en tu identidad. Empiezas a verte como alguien capaz de sostenerse incluso bajo presión. No reaccionar no significa permitir abusos ni tolerar faltas de respeto. Significa elegir el momento y la forma desde la conciencia, no desde el impulso. Hay respuestas que se dan más tarde, con calma. Y hay silencios que comunican límites con más fuerza que cualquier explosión emocional. Cada vez que eliges no reaccionar, tu sistema nervioso aprende algo nuevo. Aprende que no todo es amenaza, que no todo requiere respuesta inmediata. Con el tiempo tu cuerpo se vuelve más estable, tu mente más clara, tu presencia más firme. Ya no vives en estado de alerta constante. La estabilidad emocional no se construye evitando emociones, sino atravesándolas sin perderte en ellas. Cuando no reaccionas, permites que la emoción se disuelva sola.
Descubres que muchas sensaciones intensas no duran tanto como creías. Duran porque las alimentas con pensamiento y acción. Al detener eso, se apagan. Dominarte a ti mismo también cambia cómo los demás te perciben. Quien no reacciona fácilmente es visto como alguien sólido, difícil de manipular. No porque intimide, sino porque no entra en juegos emocionales. Esa firmeza silenciosa genera respeto sin necesidad de imponerse. La reacción inmediata suele dejar arrepentimiento, palabras dichas de más, gestos que no representan lo que realmente eres. El silencio consciente, en cambio, deja coherencia. Te permite actuar alineado con tus valores, no con tu estado emocional momentáneo. Esa coherencia fortalece la autoestima. Cuando practicas no reaccionar, empiezas a notar algo importante. Muchas provocaciones pierden sentido, ya no te afectan igual. No porque seas indiferente, sino porque dejaste de tomarlas como algo personal. Entiendes que lo que otros dicen o hacen habla de su estado interno, no del tuyo. La verdadera fuerza no está en responder a todo, sino en elegir qué merece respuesta. Esa selección es poder. No reaccionar te devuelve tiempo, energía y claridad. Dejas de vivir apagando incendios emocionales y empiezas a construir estabilidad real. Con el tiempo, el autocontrol se vuelve natural. Ya no necesitas esforzarte tanto. La pausa aparece sola. El silencio se vuelve aliado. Y en esa calma sostenida, descubres que dominarte a ti mismo no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre de impulsos que te gobiernan. Libre de reacciones que te desgastan. Libre para elegir quién eres en cada situación. Esa libertad no se anuncia, se vive. Y se nota en tu manera de hablar, de mirar, de decidir. No reaccionar deja de ser una estrategia y se convierte en una identidad, la de alguien que se gobierna a sí mismo con firmeza, claridad y estabilidad emocional sostenida. Número 5. Sanar en silencio es volver a encontrarte contigo. Callar no siempre es huir. Muchas veces es quedarse contigo cuando ya no puedes sostener más ruido, más explicaciones, más versiones de ti mismo, tratando de encajar. El silencio aparece cuando el cuerpo pide pausa y la mente necesita orden. No es retirada por miedo, es repliegue consciente para reconstruirte desde dentro. Hay heridas que no sanan hablando de ellas todo el tiempo. Se reabren, se inflaman, se vuelven identidad. El silencio, en cambio, crea un espacio donde la emoción puede asentarse sin ser estimulada una y otra vez. Cuando dejas de narrar el dolor empieza a perder protagonismo. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. Borrar en silencio no es negar lo vivido, es dejar de revivirlo. Es cerrar historias sin escándalo, sin finales teatrales, sin necesidad de que el otro comprenda tu proceso. Sanar no requiere testigos, requiere honestidad contigo y constancia en el cuidado interno. El silencio te da ese terreno limpio donde ya no actúas para nadie. Muchas personas confunden sanar con resolverlo todo afuera. Tener la última conversación, obtener una disculpa, ser entendidos. Pero la sanación profunda no depende de respuestas externas. Depende de tu capacidad de reenfocar la energía que antes estaba atrapada en el pasado. El silencio corta ese hilo invisible que te mantiene emocionalmente atado. Cuando callas, empiezas a escucharte. Al principio incomoda, porque emergen pensamientos que evitabas con distracción y ruido. Pero si sostienes ese silencio, algo cambia. La mente se vuelve más clara. Empiezas a distinguir lo que dolió de lo que ya no tiene sentido cargar. El silencio ordena sin forzar. El estoicismo enseña que la paz nace al aceptar lo ocurrido, retirar la atención del pasado incontrolable y usar la quietud consciente como vía de fortalecimiento interior, claridad mental y reconstrucción del carácter. Usar el silencio como espacio de introspección no significa aislarte del mundo, significa elegir con qué te vinculas mientras sanas.
Reduces estímulos, conversaciones innecesarias, explicaciones que te desgastan. En ese retiro selectivo, tu sistema emocional se regula, el cuerpo baja la guardia, la mente deja de anticipar. Sanar en silencio también evita el rencor. Cuando no dramatizas ni confrontas desde la herida, no acumulas palabras de las que luego te arrepientas. Permites que el proceso sea sobrio, limpio, sin culpa añadida. El silencio protege tu dignidad mientras atraviesas el dolor con calma. Hay una diferencia profunda entre huir y sanar. Huir es evitar sentir. Sanar es sentir sin exponerte innecesariamente. El silencio sano no anestesia, acompaña. Te da espacio para procesar sin presión externa, sin opiniones ajenas marcando el ritmo de tu recuperación. Cuando eliges el silencio, apareces para ti. Empiezas a hacer cosas que habías postergado. Recuperas hábitos, pensamientos propios, decisiones que no giran alrededor de una historia pasada. El foco vuelve al presente, y en el presente el dolor pierde fuerza porque ya no es alimentado. La claridad interior llega cuando dejas de justificarte, cuando no explicas por qué te alejaste, por qué cambiaste, por qué ya no estás. Esa claridad no necesita palabras, se siente como una alineación interna. Lo que piensas, sientes y haces empieza a ir en la misma dirección. El silencio también redefine tu identidad. Ya no eres la persona reaccionando, explicando, sosteniendo. Eres alguien que se cuida, que sabe cuándo hablar y cuándo reservarse. Esa identidad más sobria es más fuerte, porque no depende de la validación externa. Con el tiempo, notas que el dolor se transforma. No desaparece de golpe, pero se integra. Deja de doler como herida abierta y pasa a ser aprendizaje. El silencio permitió esa transición, porque no lo interrumpiste con ruido emocional constante. Sanar no siempre se ve, no siempre se anuncia. Muchas veces ocurre en silencio, en decisiones pequeñas, en límites no explicados, en ausencias sostenidas. Y aunque desde fuera parezca quietud, por dentro hay un proceso profundo de reordenamiento. El silencio no te aleja de la vida, te devuelve a ella con más conciencia. Te prepara para volver a hablar, a vincularte, a elegir, pero desde un lugar distinto. Un lugar más firme, más claro, más íntegro. Sanar así no es huir, es reconstruirte con paciencia, con respeto por tu proceso y con la serenidad de quien entiende que algunas curaciones solo ocurren cuando el ruido se detiene y te permites, por fin, escucharte. Número 6. Tu ausencia dice lo que las palabras nunca logran. Cuando dejas de estar, el ruido se detiene. La ausencia corta discusiones, rompe expectativas y revela verdades que las palabras suelen ocultar. No respondes, no explicas y aún así el mensaje llega. La mayoría habla para ser entendida, pero pocos entienden el poder de callar. Al retirarte, dejas de negociar tu valor. Tu silencio dice que ya no mendigas atención ni validación. Intentar convencer desgasta porque entrega control. Cada explicación es una rendija por donde se filtra tu energía. La ausencia, en cambio, sella el límite sin confrontar ni justificar. Cuando no estás, obligas al otro a interpretar, y en esa interpretación nace el respeto, no porque temas, sino porque perciben firmeza. La calma sostenida intimida más que cualquier discurso. El silencio se vuelve presencia cuando deja huella. Tu ausencia ordena el espacio, cambia dinámicas y reubica jerarquías emocionales. Sin esfuerzo, comunicas que avanzaste y no miras atrás. Al principio, el impulso es volver, aclarar, cerrar, pero cerrar hablando suele reabrir. Cerrar con ausencia concluye de verdad. No hay réplica, no hay debate, hay final. Según el estoicismo, gobiernas tu vida al dominar reacciones, aceptar lo inevitable y usar el silencio como acto consciente de virtud, autonomía interior y serenidad duradera ante cualquier circunstancia externa.
Permitir que el silencio hable exige confianza. Confianza en tu decisión y en tu valor. Cuando no buscas convencer, te vuelves sólido. Lo sólido no explica, se sostiene. La ausencia también enseña a los demás cómo tratarte. Si siempre estás disponible, te consumen. Si te retiras con dignidad, ajustan su conducta o se marchan. Hay paz en no estar. Una paz estable que no depende de respuestas ni disculpas. Descubres que el silencio no te reduce, te define y te protege. Cuando te ausentas, recuperas tiempo mental. La mente deja de anticipar, el cuerpo descansa y la emoción se ordena. Esa claridad se nota incluso sin verte. Tu ausencia comunica que avanzaste, no amenaza, no reprocha, no suplica, simplemente afirma una nueva etapa, donde tu centro manda y tu paz dirige. No necesitas desaparecer con rabia, basta coherencia. Al mantenerte ausente, sostienes una narrativa limpia, elegiste crecer. Esa coherencia pesa más que explicaciones emotivas. El respeto externo aparece cuando el interno es innegociable. Quien se respeta no persigue cierres ajenos, se los concede y sigue. Callar no te borra, te perfila. Quita el exceso, deja lo esencial. En ese vacío, tu presencia futura se vuelve más nítida. Quien insiste en hablar teme desaparecer. Quien confía, se ausenta sin miedo. La ausencia segura comunica fortaleza emocional y criterio. Aprendes que no todo cierre es conversación. Algunos son distancia sostenida. Con el tiempo, esa distancia se convierte en paz estable. Cuando eliges no estar, eliges ordenar. Ordenar prioridades, emociones y vínculos. El silencio organiza donde el ruido confunde. Tu ausencia no pide aplausos, pide coherencia diaria. Sostenerla es sostenerte. Ahí nace una paz que no depende de nadie. Así, sin palabras, comunicas límites, dirección y respeto. Y mientras otros hablan, tú avanzas con calma, firmeza y claridad sostenida. Esa calma no es indiferencia, es selección consciente. Aprendes a decir sí con presencia y no con silencio, sin culpa. La ausencia sostenida reeduca relaciones. Algunas mejoran, otras terminan. Ambas opciones alivian, porque reflejan verdad. Cuando el silencio se vuelve hábito, tus palabras ganan peso. Hablas menos, pero dices más. Cada intervención nace del centro. Elegir la ausencia es elegir proceso. Proceso interno, lento, firme, no necesita testigos, solo constancia. Con el tiempo, notas respeto sin pedirlo. La gente ajusta su tono. El silencio enseñó, y tú sigues, sin explicar, sin volver, con la tranquilidad de quien ya se eligió. Desde ahí, la paz se mantiene. No depende de respuestas externas, ni de finales perfectos. Depende de tu decisión diaria de honrar límites, cuidar energía y permitir que el silencio sostenga lo que las palabras ya no pueden construir con calma, coherencia, paciencia y respeto propio sostenido en ti. Número 7. El silencio separa a quien te valora de quien te usa. Cuando callas, el escenario cambia. Ya no hay explicaciones, ya no hay mensajes de más, ya no hay presencia constante sosteniendo vínculos frágiles. Y en ese vacío, empiezan a aparecer las verdades que antes quedaban escondidas bajo el ruido. El silencio no crea la realidad, la revela. Muchas relaciones sobreviven solo porque tú las mantienes activas, porque preguntas, insistes, sostienes conversaciones, justificas ausencias y normalizas desequilibrios. Cuando dejas de hacerlo, no rompes nada. Simplemente permites que la relación muestre su forma real. Algunas se sostienen solas, otras se derrumban de inmediato. Ambas respuestas son información. Callar no es probar a nadie, es dejar de intervenir. Es observar sin manipular el resultado. Cuando no reaccionas ni persigues, descubres quién estaba por costumbre y quién por interés genuino. Quien te valora no necesita estímulo constante para respetarte.
Quien solo buscaba atención, se va cuando ya no la recibe. El silencio elimina el esfuerzo unilateral. Ya no cargas con el peso de mantener vínculos que solo existen porque tú los empujas. Esa retirada ordena tus relaciones sin confrontación, sin reproches, sin desgaste. No necesitas señalar a nadie, basta con dejar de sostener lo que no se sostiene solo. Según el estoicismo, la serenidad surge al retirar la atención de lo externo, aceptar lo que no depende de ti y permitir que la realidad se exprese sin forzarla, manteniendo firme el dominio interior. Cuando guardas silencio, observas comportamientos en lugar de palabras. Ves quién respeta tus tiempos, quién invade, quién espera, quién desaparece. El ruido antes confundía porque llenaba los espacios vacíos con excusas. El silencio deja esos espacios intactos y en ellos se manifiesta la verdad. No todos se quedan cuando ya no das lo mismo de antes. Y eso no es una pérdida, es una depuración. Cada persona que se aleja por falta de atención constante te está mostrando que su vínculo dependía más de lo que recibía que de lo que compartía. El silencio te ahorra años de confusión emocional. Observar quién permanece con respeto cuando ya no estás disponible todo el tiempo fortalece tu criterio. Empiezas a diferenciar afecto de dependencia, interés de apego, presencia real de simple hábito. Esa claridad duele al principio, pero libera después, porque ya no inviertes energía donde no hay reciprocidad. El silencio también revela quién sabe comunicarse desde la calma y quién solo funciona en el caos. Algunas personas solo se sienten cómodas cuando hay drama, intensidad, reacción. Al callar, les quitas ese terreno. Y si se van, no es porque fallaste, es porque ya no encajas en su dinámica. Cuando eliges observar en lugar de reaccionar, recuperas poder interno. Ya no interpretas todo como rechazo personal. Entiendes que cada respuesta o ausencia de ella habla más de la otra persona que de ti. Esa comprensión reduce la necesidad de explicarte y fortalece tu autoestima. Las relaciones auténticas no exigen ruido permanente. Se adaptan al silencio, lo respetan, lo comprenden. No se ofenden porque no respondes de inmediato. No presionan para obtener atención. Permanecen con estabilidad. Esas son las relaciones que merecen espacio en tu vida. Depurar emocionalmente no significa quedarte solo, significa quedarte bien acompañado. El silencio actúa como un filtro natural. Deja pasar lo genuino y aparta lo superficial. No porque tú excluyas, sino porque la falta de estímulo revela intenciones reales. Con el tiempo, empiezas a sentir alivio. Menos expectativas, menos decepciones, menos desgaste. Tus relaciones se vuelven más simples, más claras, más honestas. Ya no necesitas sostener apariencias ni cumplir roles que no te representan. El silencio te enseña que no todos merecen acceso constante a tu energía, y que quien realmente te valora no se aleja porque guarde silencio, se acerca con respeto. Esa certeza transforma tu manera de vincularte. Dejas de forzar cercanía y empiezas a permitir afinidad real. Así, sin palabras, descubres quién está por aprecio y quién por conveniencia. Y esa revelación, aunque incómoda al inicio, es una de las formas más profundas de libertad emocional. Porque desde ahí, eliges relaciones que suman, no que drenan. Y al elegir mejor, tu paz deja de ser frágil y se vuelve estable, consciente y sostenida. Número 8. No explicarte más es proteger tu dignidad. Hay momentos en los que hablar no suma, solo resta. Cada explicación innecesaria va quitando algo de ti, como si entregaras piezas de tu dignidad a cambio de ser entendido por quien ya decidió no escuchar. El silencio aparece entonces como una forma de protección, no como castigo, sino como resguardo de tu valor. Explicarte ante quien no quiere entender es una lucha perdida desde el inicio. No porque te falten argumentos, sino porque la otra parte no busca claridad, busca control, reacción o ventaja emocional.
Cuando sigues hablando, te colocas en una posición inferior, como si necesitaras permiso para sentir, decidir o alejarte. El silencio rompe esa dinámica sin confrontar. La dignidad no se defiende con discursos largos ni con justificaciones emocionales. Se sostiene con coherencia. Cuando te retiras de conversaciones vacías, estás diciendo algo claro sin pronunciar una palabra. Todo merece mi energía. Ese mensaje es más firme que cualquier intento de convencer. Muchas personas confunden dignidad con orgullo. Pero el orgullo reacciona, se ofende, necesita imponerse. La dignidad, en cambio, es tranquila. No necesita demostrar nada, simplemente elige no participar en lo que la rebaja. Callar en esos casos no es debilidad, es criterio. El silencio también evita que mendigues validación. Cada vez que explicas de más, buscas que el otro apruebe tu decisión, comprenda tu dolor o reconozca tu postura. Pero cuando dejas de hacerlo, algo cambia internamente. Empiezas a validarte tú, y esa validación interna es la base del respeto propio. El estoicismo enseña que la libertad nace al aceptar lo que no depende de ti, gobernar la respuesta interna y actuar con virtud, usando el silencio como herramienta para preservar dignidad, claridad mental y serenidad estable. Retirarte con intención no significa desaparecer impulsivamente. Significa observar cuando una conversación se vuelve repetitiva, estéril o desgastante, y decidir no continuarla, no para ganar, sino para no perderte. Esa retirada consciente es un acto de autocuidado profundo. Cuando eliges el silencio, evitas decir cosas que no representan lo mejor de ti. En momentos de carga emocional, las palabras suelen salir torcidas. Luego llegan el arrepentimiento y la culpa. El silencio previene eso, te permite mantenerte alineado con tus valores, incluso bajo presión. La paz mental llega cuando ya no sientes la obligación de responder a todo. Descubres que no todas las preguntas merecen respuesta y que no toda provocación requiere defensa. Esa selección te da ligereza. La mente descansa porque ya no está atrapada justificando cada decisión. El respeto propio se consolida cuando tus actos coinciden con tus límites. Si dices que algo no te hace bien, y aún así sigues explicándote dentro de esa dinámica, el límite se debilita. El silencio, en cambio, lo refuerza. Es un límite sin grietas. Con el tiempo tu entorno se ajusta. Algunas personas se molestan porque ya no tienen acceso ilimitado a ti. Otras aprenden a respetar tus tiempos y tu espacio, y algunas se van. Todas esas reacciones son parte del orden natural que crea el silencio. Proteger tu dignidad no significa cerrarte al diálogo sano. Significa distinguir entre diálogo y desgaste. Hay conversaciones que construyen y otras que solo giran en círculos. El silencio te ayuda a diferenciar una de otra con claridad. Cuando te retiras de conversaciones vacías, recuperas energía mental. Esa energía empieza a invertirse en lo que sí importa: tu crecimiento, tu estabilidad, tu presente. Ya no cargas con la necesidad de convencer ni con la frustración de no ser entendido. El silencio también te devuelve autoridad personal, no la autoridad que intimida, sino la que se siente. Las personas perciben cuando alguien no necesita explicarse para sostener su postura. Esa percepción genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo contigo. A nivel interno, algo se fortalece. Te vuelves más firme, más sobrio, más claro. Dejas de medir tu valor según la reacción ajena. Tu paz deja de depender de respuestas externas y empieza a sostenerse desde dentro. Proteger tu dignidad es elegir cuándo hablar y cuándo no. Es entender que no todo merece tu voz y que a veces el acto más poderoso no es decir algo brillante, sino guardar silencio y retirarte con la cabeza en alto. Así, el silencio se convierte en un guardián. Cuida tu energía, preserva tu respeto propio y mantiene tu mente en calma. No es ausencia de carácter, es carácter en estado puro.
porque quien se respeta no se explica de más, se sostiene. Y en ese sostenerse encuentra una paz mental que ya no se negocia, una dignidad que no se fragmenta y una claridad que le permite avanzar sin ruido, sin culpa y sin necesidad de aprobación externa. Número 9. Retirarte sin drama. También es una victoria. Hay un momento preciso en el que insistir deja de ser valentía y empieza a ser desgaste. Permanecer en una batalla que no conduce a nada no te hace fuerte, te vacía. Retirarte a tiempo no es rendirte, es reconocer que tu energía vale más que una discusión estéril. El verdadero triunfo no siempre se celebra en voz alta. Muchas veces ocurre en silencio, cuando eliges irte intacto. No todas las batallas fueron pensadas para ser ganadas. Algunas existen solo para atraparte, para consumir tu atención, para desviarte de lo que realmente importa. Discutir, explicar, defenderte una y otra vez puede darte una sensación momentánea de control, pero al final te deja agotado. El silencio estratégico corta ese ciclo antes de que te consuma por completo. Saber retirarte exige claridad. Claridad para aceptar que no todo conflicto es una oportunidad de crecimiento. Hay situaciones que no evolucionan, no cambian, no mejoran, solo se repiten. Y cada repetición te cobra un precio emocional. Irte a tiempo es dejar de pagar ese precio. El silencio en estos casos no es pasividad, es una acción consciente. Es mirar la escena y decidir no participar más, no porque no puedas continuar, sino porque no te conviene. Esa decisión te devuelve foco. Te recuerda que tu vida no gira alrededor de ganar discusiones, sino de construir estabilidad. Muchas personas confunden victoria con imponer su punto de vista. Pero imponer desgasta, convencer a quien no quiere escuchar te ata a una lucha interminable. Retirarte rompe ese lazo. No necesitas demostrar nada cuando sabes quién eres y hacia dónde vas. El estoicismo enseña que la sabiduría consiste en distinguir lo que merece tu esfuerzo, aceptar lo que no depende de ti y retirarte con serenidad de aquello que perturba la razón y debilita la paz interior. Identificar cuando una situación no aporta crecimiento requiere honestidad. Pregúntate si esa conversación te acerca a la persona que quieres ser o si solo mantiene vivo un conflicto antiguo. Pregúntate si sales fortalecido o drenado. La respuesta suele ser clara, aunque a veces no quieras aceptarla. Elegir el silencio en el momento justo es un acto de madurez emocional. No reaccionas desde el orgullo ni desde la herida. Reaccionas desde la visión a largo plazo. Entiendes que ganar una discusión hoy puede significar perder energía, tiempo y claridad mañana. Cuando te retiras a tiempo, algo se ordena dentro de ti. La mente deja de girar en círculos, el cuerpo suelta tensión y la emoción se estabiliza. Ya no estás en modo defensa, estás en modo dirección. Y eso cambia por completo tu experiencia interna. El silencio estratégico también enseña a los demás cómo tratarte. Al no quedarte en dinámicas destructivas, marcas un límite claro. No necesitas anunciarlo ni explicarlo. Tu ausencia lo comunica, y quien no puede respetar ese límite queda fuera de tu campo emocional. Menos desgaste emocional significa más espacio para lo esencial. Tu energía empieza a invertirse en tu crecimiento, en tus metas, en tu bienestar. Dejas de gastar recursos internos en batallas que no suman y comienzas a construir algo sólido desde dentro. Retirarte no borra tu valor, lo protege, no te hace perder, te preserva. Aprendes que no necesitas cerrar todas las historias con palabras. Algunas se cierran con distancia, y esa distancia, bien elegida, es una forma de victoria silenciosa. Con el tiempo, desarrollas un criterio más fino. Ya no entras en cualquier confrontación. Observas primero, evalúas, decides. Ese autocontrol te vuelve más estable y más respetado, incluso por quienes no entienden tu decisión. Irte a tiempo también es un acto de respeto hacia ti. Reconoces tus límites, tu energía,
tu momento vital. No te fuerzas a permanecer donde ya no creces. Y esa coherencia fortalece tu autoestima más que cualquier triunfo externo. La verdadera victoria no siempre deja aplausos. A veces deja calma, a veces deja claridad, a veces deja un silencio profundo que se siente como alivio. Retirarte a tiempo te permite avanzar sin cargas innecesarias, con la mente despejada y el foco intacto. Así, el silencio se convierte en una estrategia de vida. No luchas por todo, no respondes a todo, no permaneces en todo, eliges. Y al elegir bien, reduces el desgaste emocional y recuperas el control sobre tu rumbo. Porque hay batallas que no se ganan quedándose, sino yéndose. Y entender eso es una de las formas más claras de victoria personal. Número 10. Tu calma revela el caos que otros no quieren ver. Cuando permaneces en calma, mientras otros se agitan, algo se revela sin que tengas que decir nada. La serenidad no responde, no compite, no se defiende, simplemente está. Y esa quietud incomoda a quien necesita ruido para sostenerse. Tu calma no apaga el caos ajeno, lo hace visible. Hay personas que esperan reacción para sentirse vivas, para confirmar que todavía tienen influencia. Cuando no la obtienen, se enfrentan a un vacío que no saben manejar. Tu silencio se convierte en un espejo donde se refleja su desorden emocional. No los expones, se exponen solos al no encontrar fricción. Mantenerte sereno no es indiferencia, es elección. Es sentir la provocación y no obedecerla. Es permitir que la emoción pase sin convertirse en acción. En ese gesto sobrio hay una fuerza que no necesita imponerse. La calma sostenida desarma más que cualquier confrontación, porque no ofrece el combustible que el conflicto necesita. Quien vive del caos interpreta la calma como desafío. No entiende que no estás jugando. Tu serenidad no es una estrategia para vencer, es una postura para cuidarte. Y cuando no entras en la dinámica, el otro se queda con su propio eco. El ruido regresa a su origen. La calma también reordena tu interior. Al no reaccionar, tu mente se aclara, el cuerpo baja la guardia y la respiración se profundiza. Esa coherencia interna se nota, se percibe en tu mirada, en tu tono, en tu presencia. Sin palabras, comunicas que no estás disponible para el desorden. El estoicismo enseña que la fortaleza surge al gobernar la respuesta interna, aceptar lo incontrolable y sostener la serenidad como virtud práctica, retirando atención del caos externo para preservar la razón y la paz. Cuando te mantienes sereno, la provocación pierde dirección. Ya no hay a quien empujar. La insistencia aumenta por un momento como un último intento de romper tu equilibrio. Si sostienes la calma, ese intento se agota. El caos necesita participación. Sin ella, se disuelve. Tu serenidad también establece límites claros. No necesitas decir no cuando tu postura ya lo dice. No necesitas justificarte cuando tu calma es consistente. El límite no se grita, se sostiene, y lo que se sostiene con coherencia termina siendo respetado, aunque no sea comprendido. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando eliges la calma una y otra vez. Dejas de reaccionar por hábito y comienzas a responder por criterio. Descubres que muchas situaciones que antes te alteraban ahora pasan de largo. No porque hayan cambiado, sino porque tú ya no te alineas con su frecuencia. La serenidad revela jerarquías emocionales. Quien está en paz no necesita dominar. Quien busca dominar no está en paz. Al mantenerte calmado, sales de esa competencia invisible. No intentas ganar, y precisamente por eso no pierdes. Conservas tu centro. Mantener la calma frente a la provocación es un entrenamiento diario. Implica pausa, respiración, distancia mental. Implica recordar que no todo comentario merece respuesta y que no toda emoción exige acción. Con práctica,
Esa calma deja de ser esfuerzo y se vuelve identidad. Cuando tu serenidad es estable, la influencia externa disminuye. Las palabras ajenas pesan menos. Las miradas provocadoras pierden efecto. Ya no vives a merced de estímulos. El control vuelve a ti, no como rigidez, sino como fluidez consciente. La calma también filtra relaciones. Quien solo se vincula desde el drama se aleja. Quien sabe habitar el silencio se queda. Ese filtro natural ordena tu entorno sin confrontaciones. No expulsas, simplemente no alimentas. Ser espejo del caos ajeno no es una carga, es una señal de fortaleza. Muestra que ya no necesitas reaccionar para existir. Tu presencia tranquila comunica estabilidad. Y la estabilidad, en un mundo de impulsos, es poder. Con el tiempo, notas un cambio profundo, tu energía se conserva. Duermes mejor, decides mejor, te expresas con precisión, hablas menos, pero cuando hablas, tus palabras pesan. El silencio y la calma prepararon ese peso. La serenidad no es ausencia de emoción, es dominio de ella, es permitir que pase sin gobernarte. Cuando eliges esa vía, el caos ajeno queda expuesto, pero tú permaneces intacto. Y en esa integridad sostenida nace una fortaleza interior que no depende de nadie. Así, sin confrontar, sin explicar, sin elevar la voz, tu calma se convierte en un mensaje claro. No participas del desorden, no te mueves desde la provocación, te sostienes desde el centro, y esa elección diaria reduce la influencia externa, fortalece tu carácter y construye una paz que no se rompe con el ruido, porque ya no vive de él. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy me libero sin ruido. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.